Hoy día vamos a partir diferente este capítulo. ¿Ya? Porque hoy día es nuestro último capítulo de Común y Corriente temporada 3. Así que hicimos Visita la Jeans galería. Day. Me carga Jeans Day. Día de ropa de calle. Hicimos el ¿Qué día es de esa la weá? calle. Ya, es que ustedes Ya, son muy aquí, viejos. aquí es cuando... No, Javier es viejo. Ustedes son muy viejos, pero el Jeans Day, y que obviamente nuestra audiencia me va a entender, era cuando uno en el colegio, un día viernes, como por una causa, no sé, el centro de estudiantes quería juntar plata, iba ahí con ropa calle, pagaba 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, dependiendo del colegio, La inflación también, de es la verdad. inflación, de muchas cosas, y podía ir con ropa calle. No, eso no existía en mi tiempo, ¿no? ¿No lo sé ahí? Espérame, ¿tú ibas ahí con un uniforme con corbata o con polera? Con corbata. Ya. Qué mala, No, o sea, yo iba qué con mala camiseta onda. polo y sí, también está el día de ropa calle, no jeans day, aunque era también de un colegio de habla británica, pero que en verdad nadie hablaba inglés. Pero sí, día de ropa de calle también yo lo tuve. Lo tuve, Cali, no soy Jeans tan... day. Tomo viejo. Ya que- bueno, filo, hoy día quisimos hacer Jeans Day en Común y Corriente para conmemorar este cierre. Y el capítulo de hoy, voy a spoiler al tiro el tema, para que hablemos de lo que tenemos que hablar, es generación distribuida, ¿ya? Así que les traigo un caso oficial, real, 100% real, no fake. Ayer se me cortó la luz en mi casa. ¿Por qué? Porque así es Chile. Así es Peñaflor. No, así Chile completo. Así es ya, se me cortó la luz y yo, bueno, rabiando porque no tenía luz, no sé qué. ¿Y saben quién sí tenía luz? ¿Quién? Don Jaime. ¿Saben quién es Don Jaime? Claramente no saben quién es Don Jaime. Obvio que no. Don Jaime El es... de Peñaflor, ¿no? Él. Don Jaime, este Peñaflor, es la persona que me vende huevos. Ah, don Jaime. Don Jaime, un famoso. Se está buena. Ay, Cali. Sí, ¿la conoces? No. Bueno, Don Jaime vende huevos en Peñaflor, le mando un saludo y él tiene paneles solares en su casa. Y él invirtió en un sistema con batería, paneles, un inversor, puras cosas que vamos a explicar después. Entonces él sí tenía luz, mientras yo no. Y él, aparte, es como el evangelizador de los paneles solares. Él siempre le dice a la gente que instale paneles ¿Por solares. qué aquí no está Don Jaime en este capítulo? Debíamos haber Deberíamos haber invitado. invitado. Y me imagino que entrevistaste a don Jaime. Sí, bueno, estaríamos comiendo... Bueno. No. Estaríamos comiendo marraqueta con weight off. Sí. Y Sí. luz. No traje a Don Jaime, pero sí conversé con una experta en generación distribuida. De hecho, conversé con Bárbara de Asesor. Así que, ¿les tinca que hagamos la entrevista? Vamos. Vamos. Vamos a verla. El sistema eléctrico tradicional funciona de forma centralizada. Grandes plantas generan electricidad en lugares remotos y la transmiten por cientos de kilómetros hasta los hogares y las empresas. Un modelo que funciona, pero que trae consigo costos y desafíos, sobre todo de transporte, en una era de la energía renovable. Frente a ese desafío, la generación distribuida ha tomado más protagonismo en las conversaciones de energía. Sin embargo, Chile, siendo uno de los países con las mejores radiaciones solares del mundo, no ha desarrollado ni una décima parte de su potencial. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué incentivos son los que faltan? Para eso estoy hoy con Bárbara Barbieri. Ella es gerente general de Sustentambiente, fundadora de la Asociación Mujeres en Energía Chile y presidenta de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, Bárbara, para entrar un poquito en calor, vamos a hacer 4 preguntas cortitas para que la audiencia te pueda conocer un poquito más. Ok. La primera pregunta es, ¿eres parte de algún equipo de fútbol o apoyas algún equipo de fútbol? No. De ¿No? mi familia descendiente podría decir que del Colo-Colo. Muy bien. Partimos muy bien esta entrevista, entonces, Bárbara. La segunda es, ¿qué querías ser de grande cuando eras niña? Peluquera. ¿Peluquera? Sí. ¿Y desarrollaste algo de eso? No. Ya. Y la tercera es, ¿hay algún personaje de película, serie o programa con el que identifiques? No sé. Puede ser, a lo mejor, no sé, una serie que viste de niña. No, es que de niña no veía tele. Oh, ¿y qué juegas? Sí. No soy muy buena para las pantallas. Recién ahora me estoy Introduciendo en la pantalla. introduciendo a los podcasts y a las teleseries, o sea, a las series de Netflix. Genial, bueno, bien. Y la última, ¿cuál es tu paisaje favorito de Chile?
Yo creo que, bueno, yo soy una enamorada de Chile. Amo Chile, encuentro que es maravilloso de norte a sur, es el país más lindo del mundo y donde vivo lo disfruto todos los días, así que podría decir Concón. Ah, bacán, eres de Concón, genial. Bueno, ya que hicimos esas preguntitas, la audiencia te conoció un poquito más. Quiero que entremos a hablar de lleno entonces del tema de hoy, que es generación distribuida. Intensamente. ¿Intensamente? Quizás puede ser, sí, porque soy súper intensa. Como la película. Sí. Ah, ya, Me bacán. quedé pensando. Sí, yo quedé así como, sí, hablemos de intensamente de generación distribuida. Ah, claro. Está bien. Puede ser, soy muy intensa. Bueno, sí, somos. Es parte de trabajar en el mundo de la energía siendo mujer, yo creo. Hay que ser más intensa. Bueno, a lo que nos convoca hoy, que es la generación distribuida, hay que contarle a nuestra audiencia que Chile tiene un gran potencial solar y una serie de desafíos en temas de transmisión. En ese sentido, la generación distribuida, en sus distintas escalas, ha tomado harto protagonismo en las conversaciones en los últimos años. Y ahí quiero que hagamos una primera aclaración con unas siglas que siempre se mencionan cuando sale la generación distribuida, pero que yo no sé si toda la gente que nos escucha las va a entender cuando las mencionemos. Así que te voy a pedir el favor, Bárbara, de que nos ilumines y nos digas qué estamos hablando cuando decimos PMGD y cuando decimos net billing. Ya, perfecto. Bueno, como tú bien decías en la introducción, Chile tiene un sistema eléctrico súper particular porque está prácticamente a lo largo de todo nuestro territorio, que es largo y estrecho, está conectado. Entonces, podríamos dividir el segmento eléctrico en dos, en las grandes generadoras y grandes centros de transmisión o redes de transmisión, que son todos estos canales o redes de transmisión que vemos a lo largo de todo Chile en las carreteras. Y después está el segmento de distribución, que es dar la bajada a estos flujos de energía, grandes flujos de energía, para poder entrar a todas las ciudades o a los centros de consumo. Y en la generación distribuida, que es esa bajada, en el fondo, que son los postes que vemos afuera de nuestras casas, ahí ya estamos hablando de distribución, existen generadoras también. Unas son los PMGD, pequeños medianos generadores distribuidos, que como su nombre lo dice, se encuentran en distintos sectores a lo largo de todo Chile. Como bien dijiste, Chile tiene la principal fuente de energía solar del país porque somos el país que tiene mayor radiación solar en el mundo. Por lo tanto, se puede generar energía solar, grandes flujos de energía solar a lo largo de todo Chile. Uno piensa que en el norte solamente tenemos mucha radiación, pero en el sur también tenemos mucha radiación. Entonces, estos pequeños medianos generadores distribuidos son fuentes de generación de energía no tan grandes como las grandes escalas, pero sí que se conectan a estas redes de distribución que están más cerca de las zonas de consumo. En el caso del net billing, es ya más bien generar tu propia energía en la zona de consumo, no cerca de las zonas de consumo, sino que en donde se consume la energía. Por ejemplo, en tu casa, en el techo de tu casa o en una agrícola, en los terrenos agrícolas, generas ahí in situ la energía, tú la consumes y si tienes excedentes, tú también la puedes entregar al sistema, a estas redes de distribución. Ahora bien, está hecho para poder entregar excedente y no perder la energía. No está hecho para poder lucrar en el fondo inyectándole desde el net billing, desde tu vivienda, energía a la red. Claro, es pensando como en que sea como eficiente, en no perder, en aprovechar Claro. ese potencial al final. Sí. Bueno, ahí tocaste un punto súper interesante, que era de que de norte a sur nosotros tenemos mucha radiación. Hace un tiempo me acuerdo que leía un estudio que hablaba de que en el sur tenemos la misma radiación que tienen países como Alemania y que en Alemania está mucho más desarrollado el tema de la generación distribuida que aquí, a pesar de que tenemos el mismo potencial. Y ahí yo traigo un dato. Un alcance. En Coyhaique tenemos la radiación del sur de Alemania. En Coyhaique, muy De al hecho, sur. uno va a Punta Arenas y uno ve paneles en las Claro. casas, en los distintos puntos, y funcionan súper bien. Sí, bueno, ahí hay un dato interesante, que es que en el mundo, en promedio,
De 10 paneles solares que se instalan, 5 son a nivel de autoconsumo, es decir, net billing. Pero en Chile, esa proporción es de apenas de un 0,2 de cada 10. El resto se instala en proyectos de gran escala. Y esto tiene que ver harto con esto que hablábamos y con la introducción que hacía yo de un potencial que está ahí como esperando ser desarrollado. Y uno de los grandes desafíos es el costo. El costo que tiene, por ejemplo, para una familia instalar paneles solares en su casa. Ahí han existido algunos programas que ha desarrollado el Estado, pero ahí quería preguntarte a ti, ¿qué mecanismos crees tú que podrían ser más directos para que una persona en su casa, por ejemplo, pudiese decir, ya, quiero formar parte de esta red y quiero instalar paneles y generar mi propia energía? Sí, ahí hay un segmento que todavía tenemos que seguir trabajando, como bien lo dices tú, y tenemos un desequilibrio en comparación con los otros países. Yo creo que la base siempre es la educación, estar informado. Cómo funcionan los sistemas, de repente hay muchos mitos y hay que derribar esos mitos con toda la población a lo largo de todo Chile. Y yo creo que también, bueno, los costos de los paneles, de las baterías han bajado bastante, pero en toda la cadena de desarrollo de proyectos en generación distribuida y especialmente en el autoconsumo y en el net billing, tenemos que capacitar a la población para saber cómo funciona. Una vez que se sabe bien cómo funciona, que es un sistema simple, que las mantenciones son súper sencillas porque los paneles pueden durar 25 años y la limpieza es sencilla, no necesitas un experto, pero sí tienes que estar informado de que un experto te lo tiene que instalar, que tiene que estar certificado y que además hay que generar, y ahí es donde la academia es sumamente importante, también crear o desarrollar capital humano, técnico, que pueda implementar este tipo de proyectos a lo largo de todo Chile. Y por eso yo, en lo personal, creo que tiene muchos beneficios, que es mucho más allá de solamente disminuir tus costos de energía, que es lo que uno busca, pero también es generar fuentes de energía en las fuentes laborales en las regiones y otras variables que son bien importantes. Pero como a uno al principio lo que le interesa es lo económico, los incentivos económicos son también muy importantes. Se han desarrollado algunos incentivos económicos como casa solar, ponle energía a tu pyme, pero también tienen que haber otros que pudiesen ser, que son como que generan el torque de que uno ve el vecino que postuló y que esto funciona, pero después del torque, después tenemos que tener mecanismos que son más a largo plazo. Y desde ACESOL siempre hemos hablado, hemos hecho estudios, cuáles han sido los mecanismos en otros países que nosotros nos preocupamos o miramos bastante, como Australia, por ejemplo, que el 50% de la energía sí es de generación distribuida y mucho autoconsumo, la mayoría de ese porcentaje tiene que ver, por ejemplo, con beneficios tributarios, con incentivos tributarios. Yo creo que por ahí también, y que son prácticas que, por ejemplo, mi Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha aplicado bajo otras dinámicas o necesidades que se ha tenido que hacer en viviendas sociales, por ejemplo. Como disminuciones de impuestos, por ejemplo. Claro, sí, porque eso también te permite poder tener más neto para poder instalar estos sistemas. Claro. Bueno, ahí está el tema costos. También, como estabas insinuando tú, hay un tema cultural de repente, que tiene que ver como con estos mitos de la energía solar. Hay mucha gente que le preocupa, por ejemplo, no sé, como si el día está nublado, sí o sí me tengo que comprar una batería, o cómo sé en mi casa cuántos paneles necesito, qué sistema tengo que poner. Bueno, en un momento también había mucha desconfianza con el medidor. ¿Cómo crees tú que se podría también un poco entrar a incidir también con esas brechas? No solo con la brecha técnica, sino que con la brecha como más del conocimiento y de lo cultural. Primero, que todos los actores tenemos que estar unificados con el mensaje. Eso es sumamente importante para que
para que la información sea lo más transparente posible. Y a esto me refiero de que los actores son las distribuidoras, que sí tienen que permitir la conexión, por ejemplo, o la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que también son parte del proceso del net billing. Hay una autorización de la SEC, hay una aprobación de la distribuidora. No es algo que uno haga por sí sola, a no ser que se desconecte de la red. Pero si no te desconectas de la red y haces efectivamente net billing, bueno, si te desconectas de la red con un T1 también tienes que estar autorizado por la SEC, pero tiene que haber... el mensaje tiene que ser el mismo y estar todos los actores relacionados para que haya información. Y la educación está en lo que estamos haciendo hoy en día, en las radios, en la televisión abierta, en los colegios y así también las empresas que están impulsando este tipo de proyectos, porque hay empresas que también financian este tipo de proyectos, especialmente en comercial e industrial. Claro. Bueno, ahí hay un esfuerzo entonces que hacer que tiene que ver con esta como alineación entre actores. Y ahí yo también me pregunto, pensando en este potencial, pensando en que es una buena oportunidad, sobre todo para Chile, que es un país que es difícil de conectar también, porque es muy largo, con, no sé, con geografías muy diversas. Pero estamos conectados. Sí, en energía sí, estamos súper conectados. Totalmente. Pensando en el corto y en el largo plazo. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que Chile aumentara su porcentaje de generación distribuida, ¿cuáles crees que serían las medidas más prioritarias que tendría que tomar, no sé, un gobierno o que tendría que tener una política de Estado? Mira, hoy día lo que estamos, que ya es más a largo plazo, pero creo que hoy día ya estamos al debe, tenemos que hacer cambios regulatorios. Tenemos que hacer cambios regulatorios donde los actores tengan una participación relevante y un incentivo en poder estimular este tipo de proyectos. Y ese cambio regulatorio... Porque hoy día, por ejemplo, desarrollar proyectos de autoconsumo con la logística que tenemos como país en los distintos actores, para no hablar de alguno en particular, conectar una planta es muy lento. Y eso significa que somos muchos los que estamos tratando de mover o de impulsar este tipo de proyectos, porque efectivamente hay muchos beneficios de poder generar tu propia energía, pero es muy lento poder hacerlo, porque conectar una planta es muy lento. Entonces, un cambio normativo donde las distribuidoras tengan un rol importante y un incentivo, donde la Superintendencia de Electricidad y Combustible tenga la robustez necesaria o que lo están trabajando hoy día para hacer un sistema más automatizado y que los tiempos sean más cortos, que las empresas que desarrollen este tipo de proyectos sean empresas certificadas, que efectivamente puedan contar con... y eso tiene que ver con cambios regulatorios. Y hoy día, modificar la ley de distribución, que es hace más de 40 años, es muy complejo, es más a largo plazo. Pero sí pudiésemos empezar a avanzar y respondiendo a tu pregunta con modificaciones más cortas, una ley corta, donde promueva este tipo de industrias y que además minimizan... otro tipo de vallas que tenemos que pasar, que tiene que ver con toda la energía solar que se produce en el norte y que perdemos si estamos generando energía donde nosotros mismos consumimos la energía, descomprime también las redes. Claro, finalmente nos ahorramos esa parte de tener que transportar esa energía y que hoy en día también hay harto desarrollo y proyección para el almacenamiento, por ejemplo, pero el vertimiento siempre ha sido un tema en Chile también. Sí. Entonces la generación distribuida tiene como otro rol hasta de eficiencia. Aporta en ese rol, aporta en toda la energía que estamos perdiendo, además de que hay que trabajar también en el almacenamiento a la gran escala, que hay que trabajar en toda la cadena de valor del desarrollo para poder llegar a la meta del 2050. Claro. Bueno, ahí tú hablas de cambios regulatorios. ¿Hay alguno que creas fuera del tema de la reforma de la distribución que dijimos que, claro, es a largo plazo? ¿Hay alguno que creas que, por ejemplo, tendría que desarrollarse sí o sí, no sé, en el gobierno actual o muy en el corto plazo que podría destrabar rápidamente a lo mejor un desarrollo un poco más masivo? Yo creo que muy rápidamente va por el lado económico, que es incentivos económicos para poder desarrollar este tipo de proyectos, tanto desde el ámbito público como el privado.
Yo creo que por ahí. Ahora, también, a ver, la ley Net Billing surge, bueno, en el año 2014, la regulación, o sea, se pudo empezar a implementar en el año 2016, pero hubo un boom de aumento. De hecho, si uno ve la curva, cuántos proyectos o cuántos kilos se fueron implementando o penetrando a las redes de distribución año a año, en el año donde hubo un cambio regulatorio en la ley Net Billing, que cambió de poder desarrollar proyectos hasta 100 kilos a 300 kilos, aumentó mucho la cantidad de proyectos y los kilos de proyectos, o los megas de proyectos, porque ya a esa altura estábamos hablando de megas. Entonces, si nosotros hoy día permitiéramos que las empresas no solo tuviesen una capacidad que está en la ley de cuota que se encuentra en el Congreso hoy en día, que ya pasó una primera aprobación en la primera Cámara, que en vez de que tengamos un tope de ley Net Billing de potencia conectada de 300 kilos, por ejemplo, a 500 kilos o a 1 mega inyectada, pudiésemos empezar a penetrar más energías renovables, porque las empresas pueden empezar a generar su propia energía a mayor escala. Y eso es lo que pasa en otros países, que en otros países no están regulados con una potencia tan baja. 300 kilos es muy poco. ¿Y por qué en Chile se dio de esa manera? Bueno, porque hay intereses de los distintos actores y la ley se hizo hasta 100, se logró aumentar hasta 300 y hoy día estamos apostando por la ley de cuota que aumenta a 500. Y no solamente potencia conectada, sino que potencia inyectada. Lo que pasa es que cuando no te dejan conectar tantos proyectos bajo la ley Net, tantos kilos, por ejemplo, yo necesito en mi empresa 1 mega, sería lo más eficiente posible, pero como Net Billing no me dejan, lo hago igual, pero lo hago con inyección cero, es decir, los excedentes lo pierdo y hago un T1 con la SEC. Un poco técnico, pero... Ya, pero comprendo, finalmente no te conectas a la red, entonces se pierde energía que se podría aprovechar. Entonces, por eso nosotros desde Asesol creemos, y porque vemos en el mercado que hay muchas empresas comerciales o industriales que están con apetito de poder implementar este tipo de proyectos porque les bajan los costos de producción, porque hay una necesidad inminente con respecto a un mercado más verde, exigencias internacionales, entonces al final implementan su proyecto y se pierde esa energía que es excedente, entonces no tiene sentido. Tenemos que todos ir remando hacia el mismo punto. Oye, y ahí me gustó el concepto que usaste del apetito. Yo creo que en Chile hay un apetito por desarrollar estas cosas, tanto a nivel de la ciudadanía como a nivel privado. Entonces, si quisiéramos hacer una política más macro, ¿a quiénes sentaríamos a conversar? ¿Quiénes tienen ese apetito hoy y que tienen que estar sí o sí en la conversación para que esto fuese lo más, no solo eficiente, a lo mejor también concretable posible? A todos, es decir, primero a quienes están al mando hoy en día del Ministerio de Energía, hay quienes tienen intereses que tienen que ver con el privado, con las empresas privadas, en toda la cadena, o sea, a las grandes generadoras, que hoy día sí están haciendo su desarrollo de empresas en el segmento de autoconsumo, pero también a las empresas que hoy día están en el mercado implementando este tipo de proyectos, a los que he mencionado, que es las empresas distribuidoras, la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y al legislativo. Deberíamos estar todos sentados en la mesa y deberíamos acordarnos que tenemos un solo propósito, que es el cliente final. Ellos son los que tienen que tener los beneficios y el cliente final somos todos. Oye, ahí me gustó mucho esto último que dijiste, porque yo creo que de repente en la conversación técnica se pierde un poco noción de eso, de que finalmente la energía tiene que llegar a las personas. ¿Crees tú que ahí la generación distribuida también tiene a lo mejor o hace algún puente más directo con las personas que...? Absolutamente, porque lo que tú dices, la energía renovable tiene que llegar a todas las personas, pero tiene que llegar con seguridad, tiene que ser resiliente y tiene que ser económica. Y tener tu propia energía desarrollada, generada en tu techo, ¿qué más tienes? Tienes mucho más que eso, porque además tienes el tema educativo, tienes esos 3 factores y más. Genial. Bueno, Bárbara, te agradezco mucho por venir a conversar aquí conmigo.
nos dejaste varios temas sobre la mesa que vamos a conversar ahora con Javier y Benja, volviendo a la sección principal del podcast. Muchas gracias por la invitación. Buena. Después de esa entrevista con Don Jaime, Ya. No, Bárbara. Sí, con Bárbara. ¿Y qué les pareció la entrevista? A mí me cae muy bien Bárbara a partir de que es una seca porque también es de Viña. Es Viña Marina como yo. No, Así que también me cae muy bien. Arriba Viña, vamos Viña. A mí me gustó mucho que, o sea, aparte de todas las cosas que transmitía, que ahora vamos a conversar un poco más, pero ella habló algo que era súper, yo siempre lo releo, que es cuando en el fondo logran meter una cuestión técnica, que en este caso tiene que ver con la generación distribuida, que para que se entienda rápido, generación distribuida es como generar en tu propia casa. Que no necesariamente puede ser con paneles solares, puede ser con otro tipo de generadores, pero paneles solares es lejos lo más fácil y lo más masivo. ¿Ya? Pero eso es generación distribuida. Y ella hablaba mucho de cómo finalmente a través de sistemas de generación en las casas, como el ejemplo tuyo que decís de Don Jaime, ya podéis generar mejoras en tu propia calidad de vida y que no es solamente el tema de independizarte, como de salvarte, sino que también mejorar tu calidad de vida. Bueno, ahí yo creo que hagamos un pequeño espacio para explicar algunas cosas. Yo a Bárbara le pedí que explicara qué era el tema del net billing y los PMGD. Pero además hay otros conceptos que yo creo que sí o sí vamos a decir durante la conversación que me gustaría que expliquemos ahora. Primero lo que decías tú, generación distribuida no necesariamente apunta a paneles solares. En el marco de este capítulo vamos a estar hablando siempre de energía solar. En segundo lugar está este tema de lo off-grid y lo on-grid, Sí, que es si estás o no estás conectado a la red. claro. Que O básicamente- híbrido. O híbrido. Red. Claro, para los que no saben inglés. Para los que no tuvieron Tuesday. No, ahí, claro. Y por ejemplo, si es que yo en mi casa tengo solamente paneles y no tengo una batería ni tengo un inversor, lo que pasa es que yo... Los inversores tienen que tener siempre. Siempre energía de Sí, porque- aunque no estés conectado. Sí. Vamos a partir con la explicación técnica. Ya. Porque los paneles generan corriente continua. Y nosotros en nuestra casa ocupamos corriente alterna. La corriente que está en la red de distribución es alterna. ¿Ya? Entonces el inversor lo que hace es cambiar esa corriente continua a corriente alterna para que de esa manera la podamos inyectar a nuestra casa. Entonces el inversor tiene que ir sí o sí. Ya, espérate. Entonces yo estoy confundiendo el inversor con lo que conecta a la red. Ese es el medidor. O sea, lo que pasa es que está el panel, del panel al inversor y del inversor a tu casa. Claro. ¿Cierto? Y de tu casa a la red hay un medidor nomás. Que el medidor sirve para saber cuánta energía consumes y cuánto inyectas por todo un tema de valorizar la energía y que te paguen por inyectar. Es para eso nomás el medidor, si el medidor mide nomás. Claro. Ahora también ahí, perdón, Carly, Sí. ahí también me faltó en esta ecuación el tema de las baterías. Claro. Claro, Que hay diferencia si es on-grid o off-grid, ¿no? O híbrido, ¿no? claro, lo que pasa es que el on-grid es que estás conectado a la red. El off-grid es que estás fuera de la red, estás aislado de la red. Independentista. Claro, totalmente. O sea, que no inyectas energía en ningún lado. O sea, que si te sobra energía, la pierdes. Ahora, por eso también está el tema de las baterías, porque la gracia de las baterías es que tú, por ejemplo, tanto en el off-grid como en el on-grid, si no estás ocupando la energía que estás generando, la puedes estar guardando. Claro. ¿Cierto? Entonces, para ocuparla en el off-grid, sin batería, no sin nada de noche. O sea, de partida. En el on-grid, sí podéis sacar energía de la red de noche. Claro. ¿Ya? Pero en el off-grid, cuando tú guardas la energía de la batería, guardas la energía de tu batería, la ocupas de noche, pero si ocupaste mucha energía de noche, se te acaba, cooperaste. Mientras que si tienes batería con el on-grid, en red, ¿ya? ¿Cierto? Tú, claro, ocupáis la energía de tu batería y si se te acaba, puedes seguir sacando de la red. Mira, en simple. Si tenéis paneles necesitas sol. Solo hay sol de día. Entonces, si tienes una batería, lo que generas durante el día, si no lo ocupaste, queda guardado en tu batería. Claro. Si es que tú generaste durante el día, lo consumiste todo o no tienes baterías, básicamente si es que sobró algo, eso se va de vuelta a la red eléctrica de la que funcionamos todos o se pierde esa energía. Claro. En, ahí en el- el on-grid ahí el tema. se valoriza esa energía. Se Claro. inyecta un kilowatt hora y te dicen, ya, este kilowatt hora tiene este precio. Entonces, después cuando te llega la cuenta a la luz, ¿cierto? Por lo que igual consumiste, porque consumiste de noche o qué sé yo, te descuentan eso. Ahora, ese kilowatt es la parte justa de todo tu tiempo. Porque la gente igual va entendiendo. Cuando nosotros tenemos una ley que es la ley de net billing, que nos permite inyectar energía que se valorice. Pero cuando tú sacas un kilowatt hora de la red, te cobran
en Santiago hoy a 230 y algo pesos el kilowatt hora. Pero cuando tú lo inyectas a la red, te pagan algo así como 115, como la mitad. Entonces, Claro. Claro. Claro, es que ahí era un poco también lo que decía Bárbara, que este es un sistema que no está pensado para un negocio, sino que está pensado en disminuir y en distribuir la energía. Entonces, no está hecho como para que uno empiece como a ganar plata vendiendo energía, generando en su casa, sino que tiene que ver con esta cosa más de autoconsumo. Es que es el espíritu de la ley, pues es una ley de autoconsumo, no es una ley para generar negocios con la energía. Ya, pero igual es mucha la diferencia entre 115 con 230. Sí, pues porque es que lo das ahí, mira, todo tiene una justificación técnica. No quiere decir que yo esté de acuerdo. Por favor, no. ¿Pero por qué confundan. estáis de acuerdo? Ah. No, pero, Ya, no, pero que Javier. yo no estoy de acuerdo, pero porque no hay incentivo. Po. Sí, es que eso, pues, no hay- pero la argumentación técnica es, cuando tú pagáis la cuenta de la luz, pagáis generación, transmisión, distribución. Entonces, cuando tú inyectas un kilowatt hora, a ti te pagan lo que a ti te cuesta solo la generación. Claro. Claro. ¿Ya? Pero... Pero o- 115 no el 75% No, de los ¿por qué? 230. Por eso por ahí te empiezo a explicar. Uno, tenés que descontar el IVA, que aumenta un 19% menos al tiro. Ya. Y otro es que nosotros cuando pagamos la cuenta de la luz, en la componente de generación tenemos un cargo extra para pagar una deuda con las generadoras. Entonces ese cargo también te lo descuentan. Claro. Porque si no, como que... Ya, entonces, ¿qué tú decís? ¿Haciendo todos esos descuentos llegan a los 115? Claro, llega como 115 más o menos. Mira, antes en el primer semestre del 2026 está en 109 y ahora en el segundo semestre no lo he visto. Por eso me tiré un 115 porque tuvo que haber subido, como también subió la cuenta. Sí. ¿Ya? Pero es por ahí, es como al orden del 40% del valor total. Oye, tú que eres famoso y tú sabías estas cosas, ese ejemplo, si yo tengo net billing e inyecto 1 kilowatt hora a la red, eso también va subiendo, ¿no? O sea, si yo lo inyecto en el Es el 2024 o el 2026 no es lo mismo, ¿no? No, porque, claro, Como que sube el valor también, ¿no? sube la misma relación que sube el precio del promedio de los contratos eléctricos cuando pagamos la ya. componente de generación. Bueno. Claro, pero... Yo cálculos matemáticos. Sí, como que necesito el meme, así Es como el con- meme. No, pero eso es, por en el fondo, cuando tú pagas la cuenta, pagas generación, transmisión, distribución, entonces cuando tú inyectáis, te pagan lo que vale la generación, pero restado el IVA y restado este porcentaje que es como un 10% que el cargo extra que deuda. nosotros pagamos para pagar la deuda a la generadora. ¿Hasta cuánto es la deuda? ¿Hasta qué año? Mire, hasta el 2035. Pero el 2028 baja de 23 pesos, partió en 22 pesos, pero va subiendo con el IPC, ya está en 23,9, pero el 2020... El kilowatt hora. el kilowatt hora, pero va a bajar a 9 pesos por kilowatt hora. Entonces va a bajar como 14 pesos, que eso va a ser como un 4%, va a bajar la cuenta de la luz el 2028. ¿Y por qué va a bajar tanto? Porque hicieron un plan de pago que era... Acuérdense que la ley de estabilización tarifaria no fue nada más que un plan de pago a las generadoras. Así como las ISAPRES le robaron a todos sus afiliados y les cobraron de más y generaron una deuda con los afiliados y los diputados y los senadores aprobaron una ley para que las ISAPRES no puedan pagar esa deuda a los que tienen ISAPRES, porque yo no tengo, ya, sin intereses. Bueno, acá fue al revés. Como nosotros le dimos a las generadoras, se aprobó una ley para pagarle la deuda, pero con intereses. Ah, claro, obvio, pues sí está. Seamos Tan, chistes, tarán, igual con tarán, Cacho, tan, ¿no? tan. Muchas gracias, Estado. Digo, Muchas a gracias, mí me da- Congreso. Yo lo cuento así como burlesco porque me da tanta rabia. Muchas gracias, Congreso, por defendernos. Oye, gobierno, si fue el gobierno pasado, fue el que impulsó esa cuestión. Gobierno en Congreso. Gracias. Bueno, volviendo un poco a generación distribuida y a lo que nos convoca hoy, yo creo que ahí yo rescaté 3 puntos principales de mi conversación con Bárbara y de como la oportunidad o lo que pone sobre la mesa la generación distribuida. Primero, ahorro, en el sentido de tú inviertes en paneles, eso se transforma en una disminución. Si esa disminución es un 100 o si es un 1%, depende de cuántos paneles puedas instalar en tu casa, básicamente. Exacto. Chao. Eso en primer lugar. En segundo lugar está el tema de la producción de la energía, de no tener este gran centro de generación en el norte, sino que pensar que pueden haber distintos lugares. Sí. Pueden haber distintos lugares generando energía. Y por último, aprovechar la potencia solar de Chile, Sí. que tenemos el mejor sol Sí. del mundo Sí, y ya. no lo estamos aprovechando. Ya Así que quiero con eso, reaccionar, quiero reaccionar. eso, con esos 3 puntos, ahora pasamos al React Sí. oficial. Ya quiero hablar. Suéltenme. Sí, no, a ver, ya yo quiero partir de lo más macro. De hecho, del último hacia el primero. O sea, Chile
no es uno de los países que tiene mejor, es el país que tiene más recursos solar en el mundo. De hecho, si comparamos, por ejemplo, a Alemania, que vemos que es un país que tiene paneles solares, muchas casas tienen paneles solares, en Alemania, de hecho, el lugar con mejor radiación solar es equivalente a la radiación que llega en Los Ángeles. Porque nosotros pensamos que el centro-sur o el sur del país tiene poca radiación. Estamos hablando que el centro-sur del país tiene la misma radiación que de las mejores en Europa. O sea, Chile tiene la mejor radiación solar y es ilógico, o yo no lo entiendo, no, en verdad sí lo entiendo, que deberíamos aprovechar ese recurso que llega prácticamente casi todo el país, o por último hasta la zona centro, que es donde está concentrada por lo menos el 50% de la población, ahí generar energía solar los mismos consumidores y dejar esta lógica de que nosotros somos consumidores y algo que se llama de hecho en la literatura de la transición energética es prosumidor, es decir, desde productor y consumidor, es como cambian las reglas del juego y eso me encanta. Oh, wow. Sí. A mí lo que me gusta del segundo punto que tú estabas tocando era el tema de... A ver, yo lo veo como un tema práctico. A ver, me encanta. En Chile, claro, los grandes recursos naturales que tenemos para poder generar energía, llámese sol, viento y bueno, y la hidroeléctrica, pero que ya no se van a construir más probablemente porque ya no tienen buena fama, digamos. No sé cómo termina mal. No, pero quedémonos con el agua, me equivoco, quedémonos con el viento y quedémonos con el sol. No hay el mejor viento en todas partes y no hay el mejor sol en todas partes. Y obviamente, estoy hablando acá el mejor sol porque hay todo buen sol en Chile, como tú lo acabas de decir, como también lo planteó Bárbara. Lo que quiero decir es que el mejor del mundo está en el norte, ¿cierto? Y los mejores vientos también se reparten en zonas en Chile, no están en todos lados. Entonces los grandes proyectos, pensando en eso, se van más al norte y se van a ciertos lugares en Chile que es donde hay más viento. Pero ¿eso qué significa? Que no se genera necesariamente donde se consume. Por tanto, toda esa energía se tiene que transportar. Y para eso existe la transmisión, que son las torres de alta tensión que nos ven en la carretera y que pagamos nosotros de nuestro bolsillo en cada vez que pagamos la cuenta de luz. Ojo, la transmisión la pagamos tanto los usuarios residenciales como la minería. Entonces, todos pagamos la transmisión. Entonces, si el modelo chileno energético solo se basa en estos proyectos enormes, nos vamos a llenar de transmisión, ¿cierto? ¿Qué vamos a terminar pagando nosotros? Entonces, para la generadora es re fácil. Pues, va a instalarse, pónganme transmisión, yo transmito la cuestión. Claro, no la pagamos nosotros. O sea, no la paga la generadora. No, la pagamos nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en recursos distribuidos, generación distribuida, generación que se distribuye entre las personas en los lugares de consumo, empezás a ahorrar en transmisión. Porque si empezás a generar en los propios lugares de consumo, llámese ciudades, ¿cierto? Ya no es necesario tanto proyecto alejado que tenga que tener una torre de alta tensión que llegue hasta la ciudad, sino que en la misma ciudad ya lo estáis produciendo. O sea, ahora, ¿quiere decir esto que el 100% se tenga que producir en la ciudad? No. Pero hoy el 99% no se produce en la ciudad. Entonces, oye, busquemos el equilibrio. Y ahí de hecho, no, dale. Hay un tema también con la geografía de Chile, yo siento. Como lo menos lógico sería tener como grandes centros y mover literal la energía de un extremo a otro, siendo el país con mayor longitud en el mundo. Deberíamos ser quienes más estemos pensando en cómo distribuir la energía. Muy de sentido como 4.000 kilómetros, bella. ¿Ah? Tenemos un país de 4.000 kilómetros. Sí, tipo, oye, no, sí, efectivamente, de hecho, bueno, hay un proyecto que va a habilitar la transición energética, que es el famoso proyecto de Quemarlo Aguirre, que es esta línea de transmisión gigante que trae esta energía renovable del norte hacia el centro y que efectivamente se supone que va a estar en operación el año 2030, si es que no me equivoco. Era el 2029, 2030, sí, pero tenía 28, 29, 30. unos retrasos. Pero los proyectos de transmisión toman mucho tiempo. O sea, estamos hablando de Quemarlo Aguirre desde el año 2020, 2021 y se demoran los proyectos de transmisión mucho. Efectivamente necesitamos transmisión, pero yo siempre me pregunto, o sea, ¿queremos Chile lleno de cable? Ya, está bien, ya Quemarlo Aguirre, ya, ok. Pero queremos más Quemarlo Aguirre, o sea, queremos puros proyectos de transmisión, porque igual tienen complicaciones, digamos, no menores. De hecho, la misma gente, yo he hablado con gente que está relacionada con este proyecto, porque a mí me interesa mucho, porque efectivamente va a habilitar la transición energética, va a dejar de depender, o nos vamos a independizar, o va a ser más fácil independizarnos de los combustibles fósiles. Pero el tema que nos comentaban y que técnicamente es complejo es que una vez que empieza operación Quemarlo Aguirre, ya vamos a necesitar más transmisión. Entonces también ahí yo me empiezo a preguntar, bueno,
es la única forma de generar o de lograr esta transición energética, que es generar grandes cantidades renovables en el norte por lo solar y en el sur por lo eólico y consumirlo en el centro. Y ahí es cuando la generación distribuida es como cambiamos la regla del juego, cambiamos el paradigma y que conversen, ojo, no es ni el uno ni el otro, No, sino que es conversen lo distribuido con la grande generación, porque efectivamente es más barato la generación renovable a gran escala, es más barato que pequeña escala, ¿no? Claro. Sí, pues, obvio, siempre es como más barato. De economía a escala. En la economía a escala. Pero justamente ese es el tema del cambio de lógica que al menos creo yo que tiene que pasar, porque si seguimos con la lógica de solo grandes proyectos de energía, ¿cierto? Que por muy renovable que sean y bienvenido que sea lo renovable, nos vamos a llenar de cables, po, y esa cuestión la pagamos nosotros. Po. Si para las generadoras es súper fácil decir falta de transmisión. Claro. Las generadoras siempre van a alegar que falta de transmisión. Porque ellos no la pagan, po. Entonces, ¿por qué ellos tienen la libertad de hoy? Hay un concepto que se llama la señal de localización, que se dice que se perdió una vez que el pago de la transmisión se pasó de los generadores, porque antes lo pagaba la generadora, desde que se pasó de la generadora a los usuarios, ¿cierto? Se dice que ellos perdieron esta señal de localización. ¿Por qué? Porque ahora, claro, pueden instalarse donde quieran, total. Claro. O sea, no es que donde quieran, tampoco están así. ¿Ya? Pero tienen muchas más facilidades para instalarse en distintos lugares, ¿cierto? Y después decir, oye, como necesitamos energía, tráiganme la línea de alta tensión para acá. Chuta, yo digo, no, po. Si al final de todo esto, ¿para qué es la energía? Para nosotros, po. Si al final es para los usuarios, si la energía es un commodity. Si no es más que eso. Bueno, ahí también, solamente para que no quede el punto al aire, que Iván Loguero también es un ejemplo muy heavy de cómo el gran proyecto, por un lado, puede tener múltiples detractores por el impacto ambiental, social, cultural que puede generar. Como ese ha sido un proyecto, yo creo, muy ejemplificador de cómo no se ha mediado bien con la comunidad y con la naturaleza debido a los impactos. Y mientras más grande tú hagas un proyecto, más difícil es esa mediación, porque vas a llevar más territorios distintos con distintas características. Y por otro lado, también es como, no sé, me parece como ilógico con esto mismo que decís tú, como de que se nos olvida que la energía tiene que ver con quién usa la energía. ¿Para qué es? Claro, como para que, como que de repente uno no tiene esa noción de decir como, pucha, la energía efectivamente es para que yo la use en mi casa, para que la persona pueda tener calefacción, para que la persona pueda cocinar, que pueda hacer esto, pueda hacer lo otro. Y de repente esta discusión media técnica del gran proyecto pierde esa noción de la persona. De hecho, ahora me acordé y aprovecho de dar el dato de que el año pasado, en 1.5, lanzamos el libro de la transición energética para América Latina y el Caribe, que escribimos con Cali y con más gente del equipo, donde hablamos del proyecto Quemarlo Aguirre en el capítulo de transmisión, así que vayan a verlo. Está en la página de 1.5 y en plataforma transicionenergética.org, el cual recomendamos porque escribimos Sí, y de hecho para conversamos poder con decir Cali de ese mismo proyecto y nos fuimos como en la filosofía también de la transmisión. Es como, bueno, nos imaginamos un Chile y una Latinoamérica completamente conectados. Es algo que sí, pero es como que no sea la única receta, sino que hay una mezcla. Eso es el cuento, o sea, al final no es negarse. No. Sí. No es negarse, es decir, oye, tenemos varias soluciones, ¿cachai? Es como no irse siempre por una sola tecnología. Bueno, Esto es y como ahí- la inversión, hay que diversificar, ¿verdad? Oye, ahí quiero poner Diversifiquen sus acciones. algo rápido sobre la mesa, pensando en que ya tenemos que ir cerrando un poco la conversación, que fue algo que se insinuó en la conversación con Bárbara, pero no se tomó como tal. Pero más allá de la discusión técnica, quiero poner la atención sobre la mesa. En un momento hablamos de los PMGD. Y hoy hay toda una discusión respecto al reglamento de los PMGD, las distorsiones de los precios y de que si es que hay que subir o no la potencia, en fin. Más allá de eso, con el Javier nos quedamos después conversando en que esto es heavy, que la energía se ha transformado en un tira y afloja entre como gremios, sectores. Y es como, ¿cuándo perdimos ese foco? No, pues al revés, cuando los usuarios han tenido un mínimo de sartén por el mango. Sí. Sí, pero piénsalo, la discusión que se da del mundo energético se va entre actores que son gremios. Y los gremios velan por los intereses de sus asociados. Te pueden decir las mejores intenciones del mundo. Y yo no quiero creer, o sea, yo creo que probablemente algunos las tienen, sino que yo no creo que por ser un gremio es ser malo, no, en ningún caso. Pero los gremios defienden los intereses de sus asociados, no otros. Yo no tengo por qué esperar que el gremio de las generadoras defienda mis intereses como ciudadano. No, ellos defienden su negocio. Y punto. Entonces, cuando tú analizáis
Y tú, mira, el otro día salió, bueno, el otro día, digo, ahora después lo pueden buscar hace unos meses en el Mercurio. Los actores del mercado eléctrico. Eran puro gremio. Ah, sí. No hay ni un actor que represente al ciudadano. ¿Por qué no salió el podcast? ¿Por qué no? ¿Por qué sale el podcast como de corriente? Pero piénsalo, ¿cuándo hemos tenido a alguien que represente a la ciudadanía en una discusión que tenga que ver con la tarifa eléctrica? Bueno, se supone que el ministerio, pues, ¿no? Se supone, estoy Se diciendo. supone que el ministerio al final... Sí. Bueno, yo siempre he dicho, y me salgo un poco el tema, pero el leitmotiv, ¿cierto?, de los ministerios de energía en el mundo es que su gente no pase frío. Y acá en Chile, lo único que le preocupa al Ministerio de Energía es el mercado eléctrico. Oye, de hecho, los clientes libres tienen su ¿Tienen un gremio? asociación, que hace Norpo, ¿no? Sí, pues de hecho, Ya, ¿y los clientes regulados tenemos? no, yo que no, pues. Hagamos un gremio. Hagámoslo. Hagamos un gremio, chiquillos. No. No, lo que tenemos que hacer es una asociación de consumidores de energía. Sí, no, Eso pero no existe claro, en Chile. Pero no es fácil. Yo postulo a Javi. No, pero de verdad que lo podríamos hacer. Tipo. Yo ya lo tengo todo averiguado. Calza. No, en serio. Cualquier Paso el cosita, dato, tengo todo contacto, averiguado sí. cómo hacer Sí. una asociación de consumidores de energía para que alguien defienda los intereses de la ciudadanía. Po. Sí. Bueno, pensando y volviendo un poco de nuevo para ya ir cerrando este último capítulo, ahí hay también una oportunidad interesante que va más allá de los costos y más allá de lo técnico de la generación distribuida, sobre todo para autoconsumo, que es que tú ves cómo se genera tu energía. Y yo creo que ahí también hay una cosa distinta en la relación y en la conciencia de tu consumo, de para qué la usas, de incluso una valoración de la energía como en tu casa. Sí, Que es se ve distinta. distinto. O sea, cuando ves una ciudad, de hecho, pasó, ponte tú, en Pakistán, en la ciudad Lahore, mira, no sé cómo pronunciarla, pero pasó que, de hecho, que estábamos estudiando en 9.5. En Pakistán, una ciudad, de hecho, se llenó de paneles solares en sus casas, no porque hubo una buena política pública ni por incentivo, sino que porque aumentó la tarifa eléctrica muchísimo y eso generó que las familias empezaran a instalar paneles solares en sus casas. Algo que a lo mejor esa historia nos puede sonar muy familiar acá en Chile, pero resulta que tenemos muchas trabas todavía y tú instalas un sistema NetBlink en tu casa y tenés que pedir permiso y demora meses. O sea, Y el costo es caro y el todavía. costo, sí. O sea, de hecho, estamos haciendo el cálculo. Una casa, en promedio, ¿cuánta capacidad instalada tiene, Javi? ¿Entre 4 y 8 kilovatios? Entre 4 y 8 más o menos, o sea, esa es la potencia instalada de la distribuidora. Bro. Claro, no, o sea, pero una casa, ¿cuánto necesita capacidad instalada? Es que depende del consumo, pero En rango. depende de la casa, pero entre 3 y 5, una casa ya que tiene piscina y cuánta cosa, ya hace más. Po. Claro. Pero una casa normal, entre 3 y 5 deberían andar bien. Ya. ¿Cuánto cuesta el kilovatio instalado de Como panel un solar? palo cerrado. Más o menos. Un palo. O sea, instalar un sistema solar fotovoltaico para una casa de 5 son 5 palos. Con los valores que hoy día está la tarifa eléctrica, o sea, antes recuperáis inversión en 8 años, hoy Ahora en día 6. 6, incluso puede ser menos, porque si empiezas a electrificar todos tus consumos, ejemplo, Sí. la cocina, el calefón, la calefacción, todo, o sea, puedes recuperar la inversión mucho más porque tienes que sumar a ese costo pues, el galón de gas o el consumo de gas, porque todo lo que hoy día gas a nivel residencial puede ser electrificado. Y considerando que la tarifa eléctrica va a seguir subiendo, o sea, puedes incluso tener la inversión mucho antes. Y un panel solar, ¿cuánto tiempo te dura? 25 años. O sea, hiciste una inversión para 25 años y la recuperáis en 6, 8. Es una de las mejores tasas de inversión. Sí. Perro, mejor que el Bitcoin. Sí. Ya. Pero obviamente hay muchas brechas, hoy no, es que no sé hablar. Tú puedes. Muchas brechas regulatorias que todavía tenemos que seguir empujando para que realmente soñemos que Chile puede ser un país solar no tan solo en el norte con grandes generadoras, que está bien, pero sino que la gente pueda ver la transición energética en sus casas, en el hospital, en la posta, en el colegio, en el jardín. Sí, bueno, tenemos muchos desafíos, pero también es una gran oportunidad. Y con esa frase, para dejarlos inspirados, quiero que pasemos a nuestro último momento relámpago de esta temporada. Así que, ¿quién quiere cerrar para partir? Pensando en quién Ya, yo lo puedo dar. Ya. Voy a repetir lo que hablamos en las temporadas pasadas porque creo que la propuesta no puede quedar ahí silenciada en esta temporada. ¿Cuál es el cuento de la energía distribuida, la energía solar a nivel residencial? Hoy día, como recién lo hablamos, la energía no es barata. Hay que poner plata. Pero la plata se recupera, ¿por qué? Porque se baja el gasto en la cuenta de la luz, que estamos obligados a pagar de por vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy tenemos empresas privadas que tienen la disposición económica para poder poner un panel fotovoltaico gratis en una casa.
Dicen, va, yo te instalo el panel, no pagues ni uno, y después tú me empiezas a pagar a mí con el ahorro. Entonces, te instalan el panel fotovoltaico, no te costó un peso, te logras bajar un poco la cuenta de la luz mientras pagas esto que a la empresa que te instaló el panel, y luego de unos años esto va a ser tuyo y ya tu cuenta baja prácticamente a cero. Una maravilla, pero eso solo funciona en las clases más altas, porque estas empresas que ponen el panel gratis, ¿cierto? Obviamente le van a poner el panel a quien tenga capacidad crediticia y se aseguren de que les devuelvan la plata. Eso es obvio. Entonces, si es que existiera un mecanismo estatal, una especie de crédito verde donde el Estado avale a las personas para que la clase media pueda acceder a la generación distribuida, sería una excelente política pública. Y además, por ley, podría dejar amarrados los pagos a través de la misma cuenta de la luz. Entonces, podría inyectar un montón de plata privada para resolver los problemas de cada una de las personas, solo habilitándolo desde las políticas públicas. Entonces, creo que hay una muy buena propuesta para que el Ministerio de Energía la tome y ojalá la empuje. Cáchale, Javier, le faltó mandarla por carta, Sí, nomás. eso. La dejó ahí. Como vamos a escribir eso y lo vamos a dejar en Ministerio de Energía en la oficina de partes. Sí. No, ya me encanta. Bueno, voy con mi minuto de confianza. No, mi minuto relámpago. Bueno, en Chile, si hablamos de transición energética, no nos podemos quedar solamente en los grandes proyectos energéticos. Sí, necesitamos parques solares grandes, transmisión, almacenamiento, pero también no hay nada más democrático que el sol. Los paneles solares, que los podemos acomodar al tamaño que necesitemos, nos da la oportunidad que no tan solo las personas y las familias y la escuela sean consumidores, sino que también sean prosumidores, que tomen un rol distinto, que el poder esté distribuido también en la misma generación. La generación distribuida de autoconsumo, de hecho, en el mundo, de cada 10 paneles que se instalan, 5 son distribuidos. En Chile, de cada 10, 0,2. Eso quiere decir de 100, 2 están distribuidos. Deberíamos apuntar que en el corto plazo sea por lo menos la mitad. Y eso va a depender de una política pública. Porque el sol lo tenemos. Faltan reglas más claras, falta financiamiento también cofinanciado, porque hoy día hay muchas trabas para que Chile pueda ser realmente un país solar de manera distribuida y que este beneficio le llegue a todos y todas. Bueno, yo voy a tomar mi minuto relámpago no solo para darle un cierre a este capítulo, sino que a la temporada en general. Y quiero quedarme con lo último que estaba comentando y que puse aquí sobre la mesa, que es que creo que es momento de que dejemos de ver el sistema energético solo como el mercado eléctrico, en donde hay que meter inversión, demanda, oferta, sino que hay que empezar a ver el sistema energético como una oportunidad para mejorar la calidad de vida, para que las personas participen, para que nos replanteemos ciertos paradigmas que tiene Chile. Y creo que hoy estamos en un momento en el que hay que hacerlo porque la emergencia de la crisis climática nos obliga a hacer. Hoy ya no es solo un quehacer, es un deber. Así que dejo la invitación al Ministerio de Energía a que pueda hacerse parte también de esa transformación. Incluso creo que puede ser hasta estratégico tener ese legado como gobierno si les interesa posicionarse en esas temáticas. Y con eso, con esa invitación, con la propuesta de Javier y con la reflexión de Benja, cerramos esta tercera temporada del podcast Común y Corriente y los estaremos esperando en cada uno de los capítulos, que nos dejen sus comentarios, reacciones. ¿Qué más nos dejan en los capítulos? Todo, Sí, no. todo. Oye, Todo, sí, no, yo todo. quiero decir algo, que fue un gusto haber compartido esta tercera temporada con ustedes. Pasamos por 6 capítulos, nos reímos y hablamos como de... intentamos acercar estos temas a la gente y mostrar que son temas cotidianos y que, si bien son súper técnicos, también nuestra misión es cómo lo acercamos, porque realmente nos afectan el día a día y afectan directamente al bolsillo. Así que fue un gusto compartir, mis queridos copanelistas. Carly, muy buena moderación, y también Javi, muchas gracias por esta muy bonita tercera temporada. Gracias. Y le traje flores, nada más. Sí, no, un gustazo. Y yo no me quiero quedar sin decir algo que se le decía a todos los invitados cuando estábamos detrás de cámara en las grabaciones, ¿cierto? Que era como, así como hay gente que cree que la Tierra es plana y se preocupa de que otra gente también crea que la Tierra es plana, ¿cierto? A nosotros creemos que el cambio climático impacta a la ciudadanía en algo, cosas súper cotidianas, y nos interesa que otra gente también comprenda, ¿cierto? Eso, y de esa manera poder entregar argumentos para cuando le estés echando la palta al pan en el desayuno y estés hablando con tu mamá, le puedes estar dando argumentos como los que hemos estado planteando en estas conversaciones, y que al menos es como yo veo en lo que esto deja, digamos, y lo que ojalá le pueda también quedar a toda la gente, que es un poco... Sí.
La Un energía cambio. en la cotidianidad. Porque finalmente son temas Eso que son es. comunes y corrientes. corrientes. Muy bien. ¡Qué buen Ah. término!